Bueno, Odonto al Día, como es nuestro espacio que tenemos cada martes por medio y donde vamos conversando de la salud bucal, un tema que de pronto se nos escapa del común, pero sabemos que hay mucha gente que se ha ido interesando por esto, porque preocuparnos también de todo lo que es este aspecto de nuestro cuerpo es una... no solo es conveniente, sino que es una obligación. Hoy vamos a conversar con la cirujana dentista Javiera Núñez Contreras, especialista en odontopediatría, magíster en odontología, diplomada en cariología clínica, diplomada en docencia universitaria, diplomada en dirección estratégica universitaria, docente de la Facultad de Odontología, directora de la Escuela de Odontología de la Universidad de la Frontera. Qué placer tener una verdadera eminencia con nosotros hoy día, doctora. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y uno de los temas interesantes, cuando nos entramos a dedicar respecto de la salud dental, aquí hay un aspecto que va muy ligado a eso, que es la higiene. Claramente la higiene dental es uno de los elementos que son básicos cuando queremos tener una condición adecuada en nuestra dentadura, doctora. Así es un factor muy importante que tenemos que considerar y que en general a veces los pacientes y la población desconoce cuándo iniciarlo, cómo iniciarlo y cuándo es el mejor momento para visitar a un especialista. Por lo tanto, es un tema súper relevante y ahí tenemos que educar bastante a la población respecto de eso. Claro, pero la situación es más compleja aún cuando estamos hablando con situación de higiene dental o bucal con personas que están en situación de discapacidad. Ahí también hay un desafío, ¿verdad? Sí, es bastante complejo y nosotros en salud, los pacientes en situación de discapacidad los conocemos como pacientes enaneas y el paciente enaneas es un paciente que tiene necesidades especiales de atención en salud, esa es como la sigla, y generalmente son pacientes con condiciones crónicas que pueden progresar en el tiempo, que toman bastantes medicamentos, que tienen mayor dependencia de sus cuidadores y que también hay una necesidad de trabajo coordinado con varios especialistas de la salud para poder dar una atención realmente efectiva a estos pacientes y poder dar cobertura a sus necesidades, entendiendo que también van a haber muchas barreras en la atención odontológica, ya sea en el acceso, en el cuidado de los padres, en el tiempo que deben dedicar a esto, cómo pueden acceder a distintos programas gubernamentales de apoyo o las mismas limitaciones dependiendo de la situación de discapacidad en la que se encuentran. Doctora, no quiero olvidarme de un detalle que usted hizo mención en su respuesta y que dice relación con el consumo de medicamentos y que eso no necesariamente uno debe estar en condiciones de discapacidad para ingerir medicamentos. ¿Hay un daño también respecto de medicamentos en cuanto a nuestra salud dental? En general, se asocian más que a daños a efectos secundarios. Por ejemplo, hay medicamentos que los pacientes en situación de discapacidad consumen muchas veces con parálisis cerebral o con alteraciones neurológicas que, por ejemplo, aumentan el tamaño de la encía y generan encías que pudiesen sangrar más o que se pudiesen ver de un tamaño muy aumentado. Hay otros medicamentos, por ejemplo, los antialérgicos, que disminuyen el flujo de saliva, haciendo más propenso a los pacientes que lo consumen a tener más lesiones de caries, por ejemplo. Entonces hay distintos medicamentos que, dependiendo de su acción farmacológica, pueden generar efectos en otros sistemas y que ahí el odontólogo va a tener que trabajar de forma coordinada. Por ejemplo, los pacientes con cardiopatías que tienen problemas al corazón, muchas veces requieren tomar otros medicamentos en adición a los que ya toman para poder atenderse. Por lo tanto, ahí hay que estar bien atento a lo que el paciente ingiere para poder entregar recomendaciones basadas en la evidencia y que, por supuesto, sean beneficiosas para él. ¿Hay tratamientos médicos que puedan afectar a la situación de nuestra dentadura?
haciendo un símil respecto de lo que significa, por ejemplo, el tratamiento de personas con cáncer que tienen el efecto en sus cabellos, que se cae el pelo definitivamente. ¿Se da este caso también, o en algunos casos en nuestra dentadura hay más impacto en algunos tratamientos? Sí, como usted muy bien refirió, en algunos pacientes con radioterapia, por ejemplo, nosotros vemos impacto en la dentición, entendiendo que la radioterapia, por ejemplo, si está concentrada en la zona del cráneo, la cabeza, podría eventualmente tener impacto en la dentición de las personas. Ahora hay una variedad también a la inversa. Muchas veces la salud oral, cuando no está en condiciones óptimas, influye en la salud sistémica de las personas. Por ejemplo, los pacientes con parálisis cerebral acumulan bastante sarro en los dientes y ese sarro a veces se puede desprender sin que el paciente se dé cuenta. Si no tiene una buena higiene y no tiene controles regulares, los pacientes, como a veces no pueden tragar de manera adecuada, lo aspiran y llega a los pulmones y se generan las neumonias por aspiración, generando un problema de salud que requiere muchas veces hospitalización y son bastante severos. Entonces funciona, ¿cierto?, en un equilibrio la salud en general de los pacientes. ¿Hay alguna recomendación especial para adultos mayores? Estamos viendo ahí en imágenes personas que usan estas placas. ¿Hay algún tema ahí en particular que ellos deben tener en consideración para poder mantener una salud bucal adecuada? Sí, a lo largo de la vida va cambiando bastante el patrón en cómo se van desarrollando las enfermedades orales. Desde la primera infancia, en realidad vemos que el acúmulo de placa y las caries son lo más relevante, pero en la población en general más adulta, el uso de prótesis también genera otro tipo de problemas. Por ejemplo, lo vemos mucho, la aparición de hongos en la boca, la candidiasis, que suele asociarse al uso de placas, ya sea porque los pacientes no las higienizan bien, porque no se las sacan en la noche, lo que genera una irritación de la mucosa y por supuesto puede generar un problema a largo plazo, produciendo heridas o debilitando la mucosa, otros problemas como por ejemplo la periodontitis, que es el deterioro de la unión entre el diente y el hueso, o también las caries radiculares que vemos en los adultos mayores, que son caries que aparecen más bien no en la coronita del diente, sino que hacia la raíz, y también tiene mucho que ver con la motricidad de los adultos mayores, muchas veces se va viendo deteriorada, y ahí necesitamos también ver cuál es la red de apoyo de los adultos mayores, si puede haber un cuidador o una persona que pueda ayudar en la higiene, por supuesto mantener controles odontológicos regulares, y usar los aditamentos, como bien está mostrando en las imágenes, tabletas limpiadoras de prótesis, mantener una muy buena higiene con un cepillo especial para prótesis y, por supuesto, retirar la prótesis en la noche, mantenerla en un vaso con agua y no dejarla finalmente en la boca en la noche para permitir a la mucosa respirar favorecer la higiene. Claro, me preguntan por acá, doctora, respecto del tema de niños, por ejemplo, con síndrome de Down, que también, entre otras patologías, podrían tener problemas para lo que es su salud bucal. ¿Hay algún consejo en particular ahí? Por supuesto que sí. En general, cada caso va a ser individual y hay que evaluarlo bien con un especialista. Sin embargo, lo que nosotros más observamos con los pacientes, en específico con los pacientes con síndrome de Down, es que el tamaño de la lengua muchas veces suele ser aumentado y la boca también suele ser un poquito más pequeña. Esto por la misma configuración que tienen los huesos en el desarrollo y se genera finalmente una dificultad para los cuidadores en términos de ayudarles a poder cepillar un poco mejor la boca, ¿ya? Nosotros siempre describimos dos tipos de cepillados. Un cepillado en el cual vamos a tener ayuda parcial o con ayuda total. Un paciente, por ejemplo, con parálisis cerebral sería un paciente con ayuda total, donde un cuidador tiene que hacer la higiene por el paciente.
Pero en los pacientes, por ejemplo, con síndrome de Down, vemos que la mayoría de los casos es un paciente con ayuda parcial, donde esta persona puede hacer su higiene, sin embargo, igual va a requerir de ayuda para poder hacerlo de manera correcta. Y es ahí donde aparecen productos en el mercado que son modificaciones de los cepillos que actualmente tenemos, ¿ya? Son cepillos que tienen doble cabezal para que el cuidador pueda ayudar de forma más eficiente, o si motrizmente la persona no puede tomar bien el cepillo, se pueda tomar de mejor manera, que tengan adaptaciones con un mango más ancho, más grueso, más largo, con un cabezal de forma distinta, ¿ya? Todas esas recomendaciones son súper pertinentes y hay que evaluar en cada caso. Pero sí hay algo muy importante, que es mantener un mínimo de cepillados al día, de idealmente 2, siendo el cepillado nocturno el más importante. Acostarnos con la boca limpia, es decir, sin restos de comida, va a ser clave para que podamos prevenir muchas de las enfermedades que se generan en la boca, entre ellas las caries, la gingivitis, que es la inflamación de las encías, o incluso la periodontitis, que ya es en un estado más avanzado. Y para ello es muy importante el uso de la pasta dental. Ya la pasta dental debería incorporarse desde edad muy temprana. Actualmente se incorpora desde la aparición del primer diente y se mantiene a lo largo de la vida, por supuesto, evaluando siempre en conjunto con un odontólogo, pero en general la recomendación es usar la pasta fluorada 2 veces al día mínimo, y siempre considerando un cepillado nocturno eficiente, ¿ya? Evitando después dar alimento. Muchas mamás a veces nos contactan y nos comentan que sí les cepillan en la noche, pero después dan una mamadera nocturna o otro alimento, por lo tanto en la noche finalmente queda ese alimento en la boca, las bacterias lo usan para alimentarse ellas también, y se generan los productos bacterianos que finalmente son los que empiezan a dañar el diente a largo plazo. Muy bien. Doctora, lo que usted nos plantea finalmente es educación, no solo para las personas que están en situación de discapacidad. Aquí todos de alguna manera tenemos que, y va por el hábito, ¿verdad? ¿Cómo le generamos desde los primeros días, desde los primeros meses, años de vida a nuestros hijos este hábito de tener limpieza bucal? Por supuesto que sí, la educación es muy importante, y por eso siempre nosotros recomendamos que la primera visita al odontólogo sea a la erupción del primer diente. No es necesario finalmente que los pacientes esperen a tener caries para ir al dentista. Es muy importante que los padres y los cuidadores en general vayan al odontólogo en una primera visita cuando erupcionen los dientes, para de esa manera poder enseñarles y darles indicaciones respecto de cuál es la mejor estrategia, cómo podemos ayudarles. En el caso especial de los pacientes con situación de discapacidad, hay que buscar estrategias que acomoden a la familia. Por ejemplo, muchos padres nos dicen: doctora, es que no puedo cepillarle en el baño porque no le gusta el baño, no puedo estar cómoda. Hay que hacerlo en una silla, en el living de la casa, en las sillas, por ejemplo, donde les damos la comida a los niños pequeños, en la cama antes de dormir. Podemos tener un vasito con agua, enjuagar el cepillo y cepillar en otros entornos que sea más fácil para la familia. No necesariamente hacerlo en un lugar que todos tenemos concebido donde nos cepillamos los dientes. Y la idea es apoyar a las familias y poder educarlas respecto de cuáles son las estrategias que a ellas les funcionan para mantener la salud. No olvidemos que los pacientes en situación de discapacidad muchas veces van a tener otras situaciones que atender de carácter médico. Por lo tanto, siempre nosotros tenemos que tratar de empatizar y comprender, facilitando también la higiene y ayudando a las familias, no generando más dificultades o limitaciones. Ese es un rol del equipo de salud importante, y donde el odontólogo también tiene un rol protagónico, porque muchas de las enfermedades orales después generan impactos en la salud significativos. Muchos pacientes vemos que llegan a pabellón por problemas de salud oral que tienen que resolverse quirúrgicamente porque no fueron abordados a tiempo. Entonces, como usted bien dice, la prevención es muy importante y es un eje clave de nuestro trabajo. Y claro, si uno también lo ve, porque el tratamiento dental, como muchos nos han escrito en más de una oportunidad, nos dice, claro, hay que tener los recursos también. Pero si es que esto se hace a temprana edad, evidentemente el trabajo de cuidado es mucho más barato. Yo diría que y en el tema dental uno lo capta inmediatamente. La prevención va a ser mucho más barata que hacer un tratamiento después de extracción y todo eso, ¿eh?
Por supuesto que sí. Nosotros tenemos en el fondo un programa de manejo temprano hoy a nivel nacional. Existen estrategias gubernamentales que apoyan esta premisa. El programa Cero es un programa que trabaja a nivel nacional donde la idea es ingresar a las familias a tratamiento desde la salida del primer diente para poder así enseñar y prevenir de forma temprana y mantener a los niños sanos a lo largo del tiempo. Yo hablo mucho de los niños porque en general se trata de abordar a estas familias para evitar que tengamos lesiones. Muchos adultos ya tuvieron lesiones de caries porque quizás no tuvieron tanta prevención o tanto acceso al dentista. Hoy hay más acceso que en el pasado y la idea es poder prevenir y generar estrategias en conjunto con las familias para que toda la familia pueda mejorar la calidad de su salud oral y así evitar, digamos, tratamientos que pueden ser muy invasivos, que pueden ser muy difíciles para los niños también. Hay procedimientos muy largos, con anestesia, más complejos, que por supuesto van a ser difíciles de abordar. Por eso la prevención, como usted muy bien dice, siempre va a ser la mejor herramienta y por supuesto un mucho menor costo para las familias de todo tipo, económico, emocional, de tiempo, en asistir al control, a las atenciones después, es importante. Claro. Bueno, y finalmente acá nos preguntan de qué se trata el sarro, qué contenido tiene ese elemento que se va adhiriendo a las piezas dentales. Sí, es una muy buena pregunta. El sarro en general es un depósito son varias cosas, minerales, restos de placa, bacterias, ¿ya? Tenemos que comprender que nosotros, todas las personas, usted, yo, todos quienes nos están viendo ahora, tenemos bacterias en nuestra boca y esas bacterias son parte de la flora normal de nuestro cuerpo. Así como tenemos en la piel, en el estómago, en el intestino, en la boca igual tenemos, y esas bacterias viven en un equilibrio. El problema es cuando consumimos más azúcares de lo necesario y esas bacterias se alimentan de estos restos de comida y el producto metabólico de esas bacterias es un ácido y ese ácido es muy fuerte y empieza a romper el mineral de los dientes, hace que pierdas y pierdas cada vez más mineral hasta que se hace un hoyito en el diente que es lo que conocemos como las caries y eso también tiene un efecto en las encías y las debilita. Es como echarle ácido, perdónenme la expresión muy coloquial, pero por ejemplo el limón en el pescado para hacer ceviche, queda de otro color, como que la carne se quema un poco. Así es. El ácido de las bacterias hace ese mismo efecto en las encías. Y por eso muchas veces los pacientes se cepillan y sangra, porque al tocarlo está debilitado, está herido con ese ácido y sangra. Por lo tanto, esas bacterias, esos restos ácidos que se juntan con restos de placa bacteriana, van a quedar ahí, se van a depositar finalmente en las zonas donde no hemos pasado el cepillo y no ha sido efectivo el cepillado, van a depositarse minerales que también decantan y se va endureciendo en el tiempo porque no lo hemos logrado retirar de forma correcta. Y eso en el largo plazo constituye el sarro que nosotros como profesionales tenemos que estar retirando de forma permanente para evitar otros problemas de salud oral como por ejemplo la periodontitis, que las bacterias más agresivas ya no les basta con las encías, no les basta con el diente y van a atacar el hueso que soporta los dientes y ahí los pacientes tienen muchos problemas de salud asociados, podemos ver problemas sistémicos asociados a la periodontitis la verdad bastante severa porque ese hueso que se pierde no hay forma de recuperarlo. Así que el sarro debe ser abordado y por eso es importante hacer una visita al odontólogo en general al menos una vez al año, idealmente cada 6 meses, para estar controlando y no esperar a que ya tengamos algo reactivo, digamos, nos salió una caries o tenemos un hoyito o veo que algo raro hay, sino que mantener este control permanente. Lo mismo que apuntábamos delante con la higiene, digamos, y el control y la prevención, estar previniendo que algo aparezca. Lo último, me preguntan por los cepillos y me hacen énfasis en el cepillo eléctrico. ¿Es Sí. funcional? ¿Tiene efectividad más que nada? ¿Usted lo recomendaría? Los cepillos eléctricos son una excelente herramienta para los pacientes en situación de discapacidad, ¿ya? Porque Mm, muchas veces el cuidador no va a tener tanto acceso por las mismas limitaciones musculares que pueda tener el paciente, el tamaño de la boca, la apertura del paciente, cuánto coopere. Hay muchos pacientes que tienden a cerrar la boca, a morder de forma involuntaria. Por lo tanto, el cepillo eléctrico puede apoyar mucho a los cuidadores de pacientes con necesidades especiales en salud para hacer un mejor cepillado. Eso sí hay que tener mucho ojo con los pacientes que no tienen necesidad especial en salud,
que no se encuentran en situación de discapacidad, porque a veces los pacientes lo incorporan de forma muy temprana y yo siempre le digo a mis papás que ven a la consulta, sería entregarle una calculadora a un niño de 6 años para que aprenda a sumar. Nosotros tenemos que enseñarle al niño a sumar primero y después cuando grande todos usamos calculadora, pero sabemos sumar. Entonces es importante que en la primera infancia trabajemos por un cepillado mecánicamente más correcto. En general a los niños podemos hacer un cepillado muy eficiente si modificamos la técnica de cepillado. Los adultos tendemos a cepillarnos de arriba hacia abajo, en tanto en los niños podemos usar una técnica más circular y eso nos ayuda a eliminar mucho mejor la placa y es bastante beneficioso. Los cepillos eléctricos son muy buena herramienta, pero hay que indicarlos de forma igual prudente para poder en realidad enseñarle a las familias cómo usar un cepillo eléctrico y si vamos a usarlo en un paciente que no tiene situación de discapacidad, digamos, usarlo de forma correcta y no comprarlos y dejarlos ahí como ya así úsalo, porque muchas veces puede ser incluso perjudicial y le quitamos herramientas de aprendizaje a los pacientes que están en desarrollo, sobre todo niños pequeños. Bueno, doctora, nos ha dejado completamente informado respecto a este tema que es tan importante, fundamental cuando queremos hacer prevención respecto a nuestra salud bucal, como es la limpieza, la higiene. Estábamos hablando en personas en situación de discapacidad, pero las recomendaciones van para todos. Doctora Javiera Núñez, gracias por acompañarnos este martes y bueno, seguimos pendientes de este tema. Sabemos que la gente poco a poco le ha ido tomando, valorando lo que significa tener una calidad de salud bucal que va acorde a todo nuestro cuerpo, porque cuando nos duele algo vamos inmediatamente al médico, pero cuando estamos con el tema del tema dental, a veces incluso aguantamos el dolor y vamos al último día cuando hay que sacar la buena. Así es. Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, los esperamos también si alguien que nos está viendo necesita atención odontológica. La especialidad de odontopediatría en la Universidad de la Frontera atiende todo público para poder ayudarles a hablar, ¿cierto?, de estas mismas cosas, estas mismas temáticas y fomentar la prevención. ¿Y desde qué edad se puede ir Desde los 6 meses, Desde los 6 desde meses. 3 meses, la edad que me lo quieran llevar, hasta los 18 años atendemos nosotros en la especialidad de odontopediatría. Ah, perfecto. Muchas gracias, doctora. Que tenga una buena semana. Gracias. Chao. Chao.